Todos nos hemos encontrado con sectores defectuosos en nuestro disco duro alguna vez. ¿Sectores defectuosos? ¿Cómo? Sí, has leído bien. Un problema común de nuestros ordenadores que hoy vamos a tratar a fondo. ¿Qué es un sector defectuoso? Sin duda alguna es la primera pregunta que deberemos hacernos. Tras conocer a fondo cómo funcionan, le aplicaremos la medicina y te diremos cómo arreglar los sectores defectuosos que hayamos encontrado. Un proceso sencillo y con el que conseguiremos un mantenimiento para que todo siga funcionando como el primer día. ¿Qué? Sigue leyendo. ¿Qué es un sector defectuoso? Los discos duros no funcionan secuencialmente, sino que de forma completamente transparente al usuario crean pequeños grupos de bits. Estos grupos forman los llamados sectores, en los que el sistema se encarga de guardar los datos. Cuando el disco duro intenta leer o escribir en alguno de estos sectores y recibe un error como respuesta, entonces se dice que el sector está defectuoso. En otras palabras, hay algo que no funciona. Existen dos tipos de fallos. Fallo lógico cuando es un error de software. Generalmente es porque se pierde la forma de acceder al sector, o se proporciona una dirección errónea, de forma que ésta queda inutilizada. Fallo físico cuando es un error de hardware. Es el más grave de todos, ya que se pierde una parte del almacenamiento, típicamente motivado por un rayón en el disco debido a un golpe brusco. Ambos pueden producir la pérdida de información, el primero tiene una fácil solución y el segundo ni siquiera la tiene. ¿Cómo saber si mi disco duro tiene sectores defectuosos? Desde tiempos inmemoriales Microsoft desarrolló una aplicación denominada CheckDisk CHKDSK, que permite, ejecutando el programa, monitorizar un estado sencillo del disco. Entre otras funcionalidades, comprueba si existen sectores defectuosos. Aunque lo natural sería ejecutar CHKDSK mediante línea de comandos cmd.exe. Microsoft Windows dispone de una interfaz gráfica para comprobar los errores del disco de forma mucho más natural e intuitiva. Según la versión que estemos ejecutando aparecerán de una u otra forma, pero la finalidad es la misma. 1. Abrir el explorador de archivos. 2. Clic derecho en la unidad que queramos analizar. Por ejemplo, disco local C. Propiedades. 3. Clic en la pestaña Herramientas. 4. Clic en Comprobar. Y seguiremos los pasos indicados por el programa. ¿Cómo arreglar los sectores defectuosos? Antes de nada hay que hablar de la tecnología Smart, integrada en la práctica totalidad de discos duros actuales, y que permite que el propio disco se monitorice a sí mismo en busca de posibles errores de diversa índole. En caso de encontrarlos, según sea la tipología del error, incluso se autoarreglará, sin necesidad de notificar al usuario, de forma completamente automática y transparente. No obstante, es posible que Smart no detecte todos los errores, para lo cual existen estas otras alternativas. Si Windows ha encontrado errores, la misma ventana donde aparece la información nos indicará cómo proceder para solucionar el problema. Este es el modo sencillo, rápido y directo para hacerlo, e igualmente que para Windows existen opciones para Linux y también para Mac OS. Otra opción para solucionar estos sectores defectuosos es mucho más agresiva e implica lo que se denomina como llenar a ceros o formato completo, y que consistiría en formatear la unidad de una forma mucho más profunda a la habitual. El más sencillo proceso de formateo de un disco duro consiste en eliminar las direcciones de los sectores, donde se almacena la información. De esa forma se pierde el acceso, pero los datos siguen ahí. Formatear llenando o escribiendo ceros, o formateo a bajo nivel consiste en resetear todos los bits del disco duro, desde el primero hasta el último, e incluye eliminar las direcciones de memoria y cualquier rastro que pueda quedar. Incluye la recuperación de los sectores defectuosos y puede realizarse a través de herramientas como Google o HDDLLF, entre otras muchísimas disponibles. Lo malo, que al formatear el disco deberemos reinstalar el sistema y todas las aplicaciones, partiendo de cero. Es, como decíamos, la solución más agresiva pero también la que mejor nos asegura el buen funcionamiento del disco. Esta es toda la información que he recopilado. No olvides suscribirse.